Muy buen día a todos. En este momento explicaremos lo que es la rosca cuadrada por Diego Alejandro Leal y su interlocutor Fausto Daniel Beltrán para la asignatura Partes de Máquinas de Ingeniería Aeronáutica en la Universidad de San Buenaventura. Para comenzar con las especificaciones técnicas de una rosca cuadrada, quiero que por favor nos fijemos en la imagen que está en el costado izquierdo de la diapositiva, donde evidenciamos 5 conceptos claves que nos van a ayudar al desarrollo y diseño de nuestra rosca cuadrada para un tornillo. En primer lugar, definimos el diámetro exterior con la letra D mayúscula, seguido del paso, que se interpreta por la letra P mayúscula y se determina como el producto de 0,2 y el diámetro exterior. Sigue el espesor del filete, que está referenciado por la letra E minúscula y se determina con el producto de 0,5 y el paso. Sigue la altura del filete, que está representada por la letra H minúscula y se determina con el producto de 0,5 y el paso. Y para finalizar encontramos el diámetro interno, que es la letra D minúscula y se determina como la resta entre el diámetro exterior menos el producto entre 2 por la altura del filete. A continuación veremos las especificaciones técnicas de una tuerca para la rosca anteriormente vista. Como podemos observar en la parte derecha tenemos varia nomenclatura similar a la anteriormente vista. Entonces, pasaré a explicar cada uno de los términos que se encuentran en ella. Como podemos denotar, tenemos H, que corresponde a la altura. Esta no varía y sigue siendo exactamente la misma para la tuerca. Por consiguiente, tendremos D', que corresponde al diámetro de la tuerca. Como podemos observar en la parte izquierda de la pantalla, veremos que D', que corresponde al diámetro de la tuerca, es igual al diámetro del tornillo más 0.125 y esto multiplicado por el paso. A continuación veremos que tenemos el espesor del canal de la tuerca, siendo igual a el espesor del filete más 0.05 o puede estar también dado por el espesor del filete más 0.1. Tenemos todo ese rango para poder trabajar en él. Para que lo que hemos hablado quede más claro, presentamos el siguiente ejercicio. Se desea producir un tornillo de rosca cuadrada con un diámetro externo de 35 milímetros. Realice los cálculos necesarios. Muy bien, tenemos entonces en primer lugar el diámetro externo definido por 35 milímetros. De las diapositivas anteriores pues traemos a colación el paso, el espesor del filete, la altura del filete y el diámetro interno. El paso, recordemos que es el producto entre 0,2 y el diámetro externo de la rosca, para obtener un paso de 7 milímetros. Enseguida tenemos el espesor del filete, que se determina entre el producto de 0,5 y el paso. Tenemos entonces un resultado de 3,5 milímetros. Para la altura del filete, debemos determinarlo entre el producto de 0,5 y el paso, para obtener un resultado de 3,5 milímetros. Y para finalizar, vamos a determinar el diámetro interno de la rosca, que se determina de la siguiente manera. El diámetro externo, que es de 35 milímetros, menos el producto entre 2 y 3,5 milímetros, para un resultado final de 28 milímetros para el diámetro interno de la rosca. Sigue. A continuación, veremos la continuación del ejemplo para poder aplicarlo a la tuerca. Como leemos en el enunciado, se dice que se desea producir una tuerca acorde al tornillo anteriormente creado. En la parte derecha tenemos las especificaciones del tornillo ya planteadas. Para hallar el diámetro de la tuerca es necesario el diámetro, que es 35 milímetros, más 0.125, que es una constante, multiplicado por el paso, el cual es de 7 milímetros, dándonos como resultado 35,08 milímetros. Por consiguiente, buscaremos encontrar el espesor del canal de la tuerca.
el cual es igual a 3,5 milímetros, recordando que ese 3,5 milímetros corresponde al espesor del filete, más 0,05, dándonos un resultado de 3,55 milímetros, recordando siempre que la altura es la misma para ambos. Para entender un poco mejor este tipo de rosca, vamos a recordarnos, sino a presentar una serie de implementos en los que se utiliza generalmente este tipo de rosca. ¿Por qué utilizar este tipo de rosca? En primer lugar, porque es una rosca que permite una buena transmisión de potencia y a su vez es de alta resistencia. El ejemplo más claro es para la construcción de huesillos, que es un huesillo. Veamos la imagen inferior izquierda. Funciona como un eje para transmitir el movimiento o ajustes de piezas requeridas. La imagen superior derecha pues es el desarrollo de una prensa en la que vemos que el eje principal tiene una rosca cuadrada debido a que este pues presta muy buena resistencia y aparte transmite la potencia deseada cuando necesitamos apretarlo o desapretarlo. Y en la última imagen, en la parte inferior derecha, vemos entonces cómo sería un torneado con ayuda del torno, valga la redundancia, de un tornillo con rosca cuadrada. ¿Sí? A continuación veremos los fallos más comunes en las uniones pernadas. Como primer punto tenemos que la unión podría fallar por agotamiento del material. La resistencia frente al aplastamiento se presenta en función de la tensión de rotura del acero de las chapas a unir y no de la tensión del límite elástico, debido a la existencia inevitable de valores altos en las deformaciones locales que hacen trabajar el material a tensión más allá de su límite elástico. Como siguiente tenemos la deformación por esfuerzos cortantes, que estos esfuerzos se producen cuando en el vástago las chapas unidas tratan de deslizarse una con respecto a la otra, produciendo un cizallamiento como podemos ver en la segunda imagen. Por último, tenemos que en las uniones donde existen esfuerzos de tracción en la dirección del eje del tornillo, se tiene que comprobar la resistencia del tornillo, que depende, como es lógico, de la resistencia del cálculo del tornillo y pues su área. ¿Por qué los ensambles deben desarmarse? Muy bien, debería considerarse el desarme del ensamble en dos momentos, para realizar un mantenimiento preventivo o un mantenimiento correctivo. Cuando hablamos de un mantenimiento preventivo, hablamos de la inspección visual e intervención mecánica por parte de un operario para asegurar que nuestra máquina, estructura o cualquier tipo de objeto en el que se esté utilizando una unión pernada permanezca en óptimas condiciones y nos preste siempre el mejor servicio. Cuando hablamos de un mantenimiento correctivo, hablamos de que ocurrió una falla en nuestra máquina, en nuestra unión pernada. Por eso, debemos reemplazar el componente. Para hacer bien sea el preventivo o el correctivo, debemos desarmar o desmontar nuestras uniones pernadas. Vemos entonces en la imagen izquierda un mantenimiento estructural de aeronaves donde está siendo intervenido exactamente una tuerca por una unión pernada. Esta tuerca está siendo removida pues para revisar que el espárrago y el vástago de nuestro tornillo estén en óptimas condiciones. La imagen superior derecha pues habla de una aplicación en una estructura metálica que funciona como un puente de tranvía, y como es una rehabilitación, estamos hablando entonces de un mantenimiento correctivo, porque a causa de un fallo este puente estaba en desuso y con esta rehabilitación pues volvió a entrar en circulación. Y para finalizar tenemos una aeronave después de un bird strike. Esta aeronave necesita sí o sí cambio en las láminas de la piel, y para lograr este cambio pues debemos hacer el desmonte de nuestras uniones. ¿Cómo se realiza? Pues equipos especializados para retirar los remaches que hacen la unión de nuestra piel a nuestra estructura de la aeronave, y conseguimos así el desarme.
Muy bien, eso entonces fue todo por el momento. Muchísimas gracias por su atención.